Muy buenas noches, compañeros y doctora. Nosotros pertenecemos al grupo 5 y los temas que vamos a tratar, a exponer, son los siguientes. La importancia histórica del Corpus Juris Civilis, principios humanísticos en el Corpus Juris Civilis, la labor de los intérpretes, ideas romanas del derecho, que van en el contexto desde la muerte de Alejandro Severo a la de Justiniano. Los estudiantes que pertenecemos a este grupo son Norma La Rosa Carpio, Michelle Franco Correa, Alberto Cornejo Vargas, Joel Acosta Chávez, Aarón Badero Padilla y quienes habla Olger Centurión Cornejo. Yo les voy a hacer una pequeña introducción sobre el contexto general del tema. Entonces, este contexto va en la historia del derecho desde la etapa de la muerte de Alejandro Severo hasta Justiniano. En todo caso, existen una clasificación en este lapso que está dividido en épocas: la época clásica, la época postclásica y la época justiniana. La época clásica del 27 a.C. al 235 se destaca por ser el conjunto de manifestaciones jurídicas ocurridas entre los siglos I al siglo III. En este periodo surgieron como nuevas fuentes del derecho los senados consultos, las constituciones imperiales y los dictámenes jurídicos. Por ello, este periodo se lo conoce como la época clásica del derecho o el Imperio Alto. La época postclásica, del 235 al 527 después de Cristo, en esta época la fuente formal del derecho eran las constituciones. En todo caso, el emperador modificó toda la estructura política y del derecho romano. Desaparecieron los senados consultos y los plebiscitos, convirtiéndose las constituciones en imperial, sinónimo de ley, dominando a esta época el Bajo Imperio. Por último tenemos la época de Justiniano, o época justinianea, que es del 527 al 565, que es la más relevante porque es donde Justiniano hace el Códex, que es la recopilación justamente de todos estos sistemas jurídicos que existían o códigos que existían en ese momento. El Corpus Juris Civilis de Justiniano, del derecho romano, representa todavía en la época actual un fundamento de numerosos sistemas legislativos a nivel de muchas naciones. A continuación, mi compañera les va a exponer el siguiente tema. Buenas noches, doctoras y compañeros. Yo les voy a hablar sobre un tema de mucha importancia, como lo es la importancia histórica del Corpus Juris Civilis. Es considerada la obra jurídica más importante de la historia, gracias a la existencia de la recopilación o colección en que se han podido conocer las bases en fundamentos, contenidos de derecho romano antiguo. El Corpus Juris Civilis también es conocido como el Código de Justiniano, ya que es una recopilación de leyes romanas que tuvo un impacto profundo en la evolución del derecho en Europa y en otras partes del mundo. Compuesto en el sexto siglo por orden del emperador bizantino Justiniano. Podríamos decir que este conjunto de textos ayudó a sentar las bases del sistema jurídico moderno. Su importancia radica en su contribución a la formación y desarrollo del derecho civil, así como su influencia duradera en la jurisprudencia y el pensamiento legal. Podríamos decir como finalidad que el cambio jurídico que le dio al mundo el Código Justiniano es la razón más relevante para su estudio, puesto que desde su edición completa en el año 1583 le dio un alcance universal al derecho romano que el mundo necesitaba en su momento. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Buenas noches, yo voy a hablar sobre los principios humanísticos del Corpus Juris Civilis.
Los principales humanísticos se basan en la creencia en la importancia y el valor intrínseco del ser humano, promoviendo la razón, la educación, la cultura y la búsqueda del conocimiento. Los principios se encuentran en contraste con la mentalidad teocéntrica de la Edad Media, donde la religión y la autoridad de la Iglesia tenían un papel predominante en la sociedad y en la toma de decisiones. El Corpus Juris Civilis es una recopilación de leyes romanas que aborda principalmente cuestiones legales y administración en el Imperio Romano. Aunque el Corpus Juris Civilis influyó en gran medida en el desarrollo del derecho civil europeo, no es una obra que trate directamente los principios humanísticos. Los principios humanísticos surgieron durante el Renacimiento, un periodo que se desarrolló aproximadamente entre el siglo XIV y el siglo XVI, y se caracterizó por un resurgimiento del interés en la cultura clásica, el humanismo y el enfoque renovado en el individuo. En resumen, mientras que el Corpus Juris Civilis es una colección de leyes romanas que no aborda directamente los principios humanísticos, estos últimos surgieron en un contexto histórico posterior, el Renacimiento como un enfoque en el valor y la dignidad del individuo, la razón y la educación. Gracias. A continuación, mi compañero. Buenas noches, abogada y compañeros. El día de hoy voy a hablar sobre la labor de los intérpretes o jurisconsultos. Los jurisconsultos eran antiguos intérpretes del derecho romano que podían opinar en asuntos judiciales y cuyas interpretaciones llegaron a ser obligatorias como fuente del derecho para jueces y magistrados. Sus obras, como la de Ulpiano, Pablo y Gallo, han permitido a los romanos posteriores entender el alcance real de las instituciones jurídicas del pueblo romano, que en las leyes se plasmaba sin mucho cuidado a los detalles. Así, y especialmente durante el periodo clásico y el posclásico, serían los jurisconsultos los encargados de interpretar inequívocamente la mayoría de instituciones de creación legal e incluso las de creación constitucional. Un papel muy similar al que ocupó la jurisprudencia pretoria en periodos anteriores, pero de forma más sistematizada y ordenada. El mérito principal de los jurisconsultos romanos consiste en la manera de concebir, determinar y aplicar los conceptos y relaciones jurídicas. Los responsa, o traducido como respuestas de los juristas de mayor prestigio, fueron aceptados como normas con autoridad, que eran luego aplicadas para resolver nuevos casos y convirtiéndose así en fuente de jus civil. Gracias. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. A mí me toca hablar sobre las ideas romanas del derecho. Dentro de las ideas enunciadas en nuestra exposición, resaltaremos otras ideas relevantes, como lo es el derecho al debido proceso. Ellos consideraban que toda persona que cometía un delito debía ser considerada inocente hasta que se demuestre lo contrario. Esta idea más tarde fue consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los romanos también desarrollaron la idea del derecho a la vida, a la libertad de expresión, a la propiedad privada, derechos que debía de ser protegida por el Estado. Otro de los principios era el hecho de que todos son iguales ante la ley, principio que está consagrado en las constituciones de muchos países. Los romanos desarrollaron la idea de la separación de los poderes. Estos son la ejecutiva, legislativa y judicial. ¿Cuál fue el propósito, la intención de la separación de estos poderes? Sencillamente que ninguna de ellas tenga un peso preponderante sobre las demás. Por lo tanto, siempre iban a tener un control unas de otras, e independientemente para no caer en infracciones o cometimiento del abuso de las mismas. Esta idea
se ve reflejada en las constituciones de muchos países, inclusive en la de los Estados Unidos. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, compañeros. Esta es mi exposición. Por favor, el siguiente compañero. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Como conclusión sobre las ideas principales de lo expuesto por mis compañeros, tenemos que este periodo histórico entre el deceso de estos dos gobernantes, Alejandro Severo y Justiniano, encontramos importantes acontecimientos históricos y relevantes que marcaron la vida y la forma de hacer política y jurisprudencia dentro de Roma. Puntos importantes como el Corpus Juris Civilis y sus principios humanísticos y su importancia histórica. Esto marcando precedentes y una base de donde podemos extraer las primeras concepciones de lo que hoy en día son las instituciones jurídicas y políticas. La labor, también como otro punto importante, tenemos la labor de los jurisconsultos e intérpretes de las leyes y sistemas jurídicos romanos y su notable influencia sobre la vida de los ciudadanos, sobre la vida de los ciudadanos de Roma. Y uno de los otros puntos que se trató dentro de la exposición es que estos intérpretes procedían desde un poder, en primer lugar, religioso, luego por sus conocimientos y por último el poder otorgado por los gobernantes. Encontramos también como otro de los puntos importantes las ideas de los romanos, muchas de ellas avanzadas para el propio contexto histórico de ellos. Ideas como la del debido proceso, la presunción de inocencia, medidas que como finalidad tenía la de demostrar que una persona era inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y esta y otras ideas fueron de profunda importancia para los sistemas legales y su aplicación actual en el mundo moderno. Muchas gracias.